Únete a Nico en su valiente expedición a El País de las Sombras, un reino escondido en las profundidades de la mitología griega, donde la luz y la oscuridad tejen juntas el destino de héroes y dioses. Nico, un joven intrépido cuya curiosidad supera los límites de su aldea, se encuentra con una puerta oculta que se abre solo durante el eclipse, sirviendo como umbral al misterioso país de las sombras. Movido por leyendas antiguas, tesoros y seres míticos, Nico se adentra en este mundo sombrío, armado con su astucia y una antigua lámpara legada por su abuelo, un objeto con la rara habilidad de iluminar verdades ocultas. Acompaña a Nico en su viaje a través de paisajes etéreos y encuentros con criaturas de leyendas olvidadas, en su búsqueda por descubrir los secretos del país de las sombras y su conexión con los dioses del Olimpo. Cada paso lo acerca más a la revelación de antiguos misterios, pero también lo enfrenta a pruebas que desafían su valor y su entendimiento del mundo. Las aventuras de Nico en el País de las Sombras es una odisea de luz contra oscuridad, una historia que explora los límites de nuestro mundo y los secretos que esconden más allá. ¿Estás listo para desvelar lo que se oculta en la oscuridad? ¿Para caminar junto a Nico por un camino lleno de maravillas y peligros? Adéntrate en esta aventura mítica y descubre los misterios del País de las Sombras. En un rincón olvidado del mundo griego, donde las leyendas se entrelazan con la brisa y el murmullo de los árboles cuentan historias antiguas, vivía Nico, un joven de espíritu inquieto y corazón valiente. Desde pequeño, Nico había sido cautivado por las historias que su abuelo le contaba, relato de héroes audaces, dioses caprichosos y reinos ocultos en las sombras, lugares que aguardaban a ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes para buscarlos. La más intrigante de todas las historias era la del País de las Sombras, un reino misterioso que, según la leyenda, se encontraba en un plano existencial diferente, accesible solo durante los eclipses, cuando la luz y la oscuridad se fundían en una danza etérea. Se decía que en este lugar los secretos del universo se revelaban a aquellos que osaban aventurarse con su vastedad, y que criaturas de un tiempo olvidado vagaban libres, custodiando antiguos tesoros y conocimientos perdidos. Movido por una mezcla de curiosidad y el deseo de probar su valía, Nico decidió emprender la búsqueda del País de las Sombras, armado solo con una antigua lámpara que su abuelo le había legado, una reliquia que se decía capaz de revelar la verdad oculta tras las sombras, y el coraje de los héroes de antaño. Nico esperó el próximo eclipse para abrir la puerta hacia el desconocido reino. La noche del eclipse llegó, y con ella un silencio que envolvió el mundo. Mientras la sombra de la luna se cernía sobre la tierra, una luz tenue y misteriosa comenzó a emanar de la lámpara de Nico, señalando el camino hacia una grieta apenas visible en la realidad, la entrada al País de las Sombras. Con un último vistazo a la seguridad de su aldea, Nico respiró hondo y cruzó el umbral, desapareciendo en el reino donde la luz del sol nunca alcanzaba, pero donde las sombras danzaban con secretos esperando ser descubiertos. Las aventuras de Nico en el País de las Sombras no es solo el relato de un viaje a un mundo desconocido, es una historia de descubrimiento, tanto del mundo que nos rodea como del poder y las posibilidades que residen dentro de nosotros mismos. La primera prueba de Nico no tardó en presentarse.
Al adentrarse más en este reino sombrío, se encontró con las náyades de la sombra, guardianas de un lago oculto cuyas aguas reflejaban no el cielo, sino las estrellas de un universo desconocido. Las náyades, curiosas ante la presencia de un mortal en su dominio, le plantearon un desafío. Solo le revelarían el camino hacia el corazón del país de las sombras si conseguía resolver su acertijo y demostrar su valor. Guiado por la luz de su lámpara ancestral, Nico aceptó el desafío. El acertijo era un eco de las antiguas historias que había aprendido de su abuelo, historias de astucia y sabiduría. Al resolverlo, las náyades le concedieron una perla de sombra, una gema que brillaba con una luz propia en la oscuridad, capaz de guiarlo a través de los senderos más oscuros. Con la perla en la mano, Nico continuó su viaje, descubriendo que el país de las sombras era un lugar de contrastes, donde la belleza de lo desconocido se encontraba con el peligro de lo impredecible. No pasó mucho tiempo antes de que se encontrara frente a su siguiente desafío, el laberinto de Eco, una estructura antigua que se decía había sido creada por el mismo Dédalo. En este laberinto, los sonidos se retorcían y multiplicaban, creando un enigma auditivo que desorientaba a todos los que intentaban atravesarlo. Aquí, la lámpara de Nico y la perla de sombra demostraron ser indispensables. La luz de la lámpara revelaba las verdaderas paredes del laberinto entre las sombras engañosas, mientras que la perla emitía un sonido claro y puro, un tono que cortaba a través del caos de ecos, guiando a Nico por el laberinto. Al superar el laberinto, Nico emergió en una vasta planicie, donde se alzaba el Palacio de las Sombras al final del horizonte. Era aquí donde se residía el secreto del País de las Sombras, protegido por figuras que habían trascendido la mitología para convertirse en guardianes de un conocimiento perdido. Con cada paso, Nico se adentraba más en los misterios de este mundo sombrío, descubriendo que su viaje era más que una búsqueda de aventuras, era un camino hacia el descubrimiento de verdades universales que unían el mundo de la luz con el reino de las sombras. La estructura, imponente y etérea, parecía cambiar con la perspectiva de Nico, sus paredes susurrando historias de tiempos inmemorables. Dentro, el aire vibraba con una energía antigua, guiando a Nico por pasillos que se entrecruzaban con un laberinto vivo, cada giro revelando nuevos misterios. Aquí, en el corazón de este reino sombrío, Nico se encontró con las sombras primordiales, entidades que existían antes de que la luz y la oscuridad fueran divididas por los dioses. Estas sombras, ni malévolas ni benévolas, eran guardianes de un equilibrio antiguo, manteniendo la frontera entre los secretos ocultos en la oscuridad y las verdades reveladas en la luz. El encuentro puso a prueba la valentía y la astucia de Nico. Las sombras primordiales le ofrecieron un desafío. Para avanzar, debía aprender a ver más allá de la luz y la oscuridad, a comprender que ambos eran necesarios para el equilibrio del mundo, utilizando la lámpara y la perla de sombra. Nico logró crear un haz de luz que no disipaba la oscuridad, sino que la integraba, revelando un nuevo camino. Este acto de equilibrio le concedió a Nico acceso al tesoro de las sombras, una biblioteca oculta detrás del palacio que contenía el conocimiento perdido de los antiguos, escritos que detallaban la armonía original entre todos los aspectos del cosmos. Aquí, Nico descubrió que el país de las sombras no era un lugar de miedo o peligro, sino un reino de equilibrio,
un recordatorio de que la luz necesita de la oscuridad para existir y viceversa. La mayor revelación vino al final de la biblioteca, donde un espejo antiguo esperaba. Al mirarse en él, Nico no solo vio su reflejo, sino también el reflejo de todos aquellos que habían entrado al país de las sombras antes que él, incluyendo su abuelo. Comprendió entonces que el verdadero tesoro no era el conocimiento contenido en los libros, sino la sabiduría para vivir en armonía con el mundo, aceptando tanto sombras como la luz. Armado con esta comprensión, Nico se preparó para dejar el país de las sombras, sabiendo que su viaje había cambiado no solo su destino, sino también la forma en que vería el mundo para siempre. Armado con la sabiduría ancestral y la comprensión de que la luz y la oscuridad son dos caras de la misma moneda, Nico se enfrentó al último desafío del país de las sombras. El eclipse que había abierto la puerta a este reino estaba a punto de concluir y con su fin la oportunidad de regresar a su mundo. Pero la salida estaba custodiada por la más enigmática de las entidades, el guardián de la puerta, un ser forjado de las sombras mismas y la luz de las estrellas, encargado de mantener el equilibrio entre los dos mundos. El guardián desafió a Nico a demostrar su entendimiento del equilibrio entre la luz y la oscuridad, no a través de combate, sino mediante la creación de una armonía perfecta con la lámpara y la perla de sombra. Nico, reflexionando sobre su viaje y las lecciones aprendidas, comprendió que la armonía se encontraba no en la dominación de una fuerza sobre la otra, sino en su coexistencia. Con un profundo respeto y una claridad de propósito, Nico utilizó la lámpara para proyectar la luz sobre la perla de sombra, creando un espectáculo de luces y sombras que danzaban juntas, sin eclipsarse mutuamente. Este acto de equilibrio puro fascinó al guardián, quien reconoció en Nico la sabiduría de los antiguos, aquellos que caminaban en armonía con todo el cosmos. Impresionado por la profundidad de su entendimiento, el guardián de la puerta se hizo a un lado, permitiendo a Nico el regreso a su mundo, pero no sin antes otorgarle un regalo, un pequeño frasco que contenía la esencia del país de las sombras, una sombra que brillaba con luz propia, simbolizando el equilibrio que Nico había demostrado. Al cruzar de nuevo el umbral hacia su mundo, Nico se encontró bajo el cielo claro de la mañana, con el eclipse concluido y la vida retomando su curso. Sin embargo, el mundo al que regresó ya no era el mismo para él, ni él era el mismo para el mundo. Con la sabiduría del país de las sombras en su corazón y la esencia de la armonía en su mano, estaba listo para compartir su entendimiento del equilibrio vital que sostiene todo el universo. Al regresar de su inolvidable viaje, Nico encontró con una realidad familiar, pero a través de ojos transformados por las profundidades de conocimiento y comprensión que había adquirido en el país de las sombras. Los desafíos enfrentados y los misterios desvelados no solo le habían otorgado sabiduría sobre el equilibrio eterno entre la luz y la oscuridad, sino que también había encendido en él una llama de curiosidad y determinación para compartir su descubrimiento con el mundo. En los días que siguieron, Nico se convirtió en un narrador de historias, un portador de la antorcha de la verdad oculta que había hallado en aquel reino sombrío. La gente de su aldea y eventualmente los lugares más allá se reunía para escuchar las crónicas de su aventura,
capturados por la elocuencia de su relato y la profundidad de su mensaje. Con cada historia contada, Nico no solo mantenía viva la memoria de su viaje, sino que también tejía un puente entre los mundos, demostrando cómo la comprensión y aceptación de nuestras propias sombras son esenciales para vivir una vida plena y en armonía con el universo. Su viaje se convirtió en un símbolo de la búsqueda humana por el conocimiento y la verdad, un recordatorio de que dentro de cada uno de nosotros yace un país de sombras esperando ser explorado con valor y respeto. Y así, las aventuras de Nico en el país de las sombras trascendieron la narrativa de un simple viaje, convirtiéndose en una lección vital sobre el equilibrio, la valentía y la incesante búsqueda de la luz en la oscuridad, enseñanza que resonarían en las almas de aquellos dispuestos a escuchar y aprender por generaciones venideras. A través de las peripecias de Nico en el país de las sombras, se despliega ante nosotros una verdad universal. En la amalgama de luz y oscuridad que componen nuestro mundo y nuestro ser, reside la esencia misma de la vida. Este relato nos enseña que enfrentar nuestras sombras no es un acto de confrontación, sino uno de comprensión y aceptación, pues es en el equilibrio de estas fuerzas aparentemente opuestas donde hallamos la verdadera armonía. La travesía de Nico ilumina el camino hacia el entendimiento de que cada desafío, cada momento de incertidumbre, lleva consigo la oportunidad de descubrir la luz oculta en la oscuridad. Nos recuerda que el coraje de explorar lo desconocido y la sabiduría para ver más allá de las apariencias son dones que todos poseemos, esperando ser desvelados a través de nuestras propias aventuras. Así, las aventuras de Nico en el país de las sombras se convierten en un espejo que refleja la importancia de la introspección y el crecimiento personal, animándonos a buscar no solo lo que yace bajo la superficie de la tierra, sino también lo que se esconde en las profundidades de nuestro ser. Nos alienta a abrazar los viajes que transforman no solo nuestra percepción del mundo, sino también nuestra percepción de nosotros mismos, recordándonos que en el eco de nuestra propia voz podemos encontrar las respuestas a las preguntas más antiguas de la humanidad.